Excelencia. Ahora sí, hermanos, le invito a que pueda buscar en sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, y vamos a retomar el estudio de Eclesiastés. Ya estamos llegando casi al final, nos queda eh, poder completar el capítulo 10, luego el capítulo 11, que es un capítulo relativamente breve, y también el capítulo 12. Hemos dicho en otras ocasiones ya que a partir del capítulo 9, el rey Salomón está, por así decirlo, detallando sus conclusiones, las conclusiones de todo lo que él ha observado. Todo lo que él declara desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, él luego hace conclusiones de esa observación y las empieza a registrar a partir del capítulo 9. Entonces, esta sección 9, 10, 11 y 12 son eso, el registro de conclusiones. Y hace un par de semanas comenzamos estudiando el capítulo 10 y vimos lo siguiente, ¿no? A partir de un texto bien interesante que dice lo siguiente: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista, hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y entendido. Y lo que pudimos estudiar hace un par de semanas atrás, entre el verso 1 y el verso 4, fue básicamente poder contrastar dos realidades opuestas: la realidad de la sabiduría versus la realidad de la necedad. Y dijimos, ciertamente, que debemos ser cautelosos, debemos ser cuidadosos en nuestro comportamiento, porque una pequeña locura privada puede tener grandes consecuencias públicas. Una pequeña mosca muerta puede caer en aquello que nos ha costado tanto preparar, tanto elaborar, como es nuestro propio testimonio. Básicamente, esa es la comparación, ¿no? El perfume del perfumista es nuestro testimonio, y una mosca muerta es una pequeña locura en nuestro testimonio, que puede lógicamente derribar nuestro testimonio al punto de que nunca más ese pueda ser recuperado. Dijimos, estudiando hace un par de semanas, que evidenciar la necesidad no cuesta nada, es cosa de simplemente a veces abrir la boca. Cuando nosotros abrimos la boca, estamos evidenciando la necedad. No sé si usted recuerda esta expresión. Yo les decía hace un par de semanas atrás que hay un dicho popular americano, gringo, que dice lo siguiente, ¿no? Que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me gusta también, que dice: mejor dejar que los demás piensen que tú eres un necio antes de abrir la boca y confirmarlo. A veces, el necio, con el simple hecho de abrir la boca, demuestra lo que hay efectivamente en su corazón o lo que no hay en su mente. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Y luego, lógicamente, en los textos, Salomón va a decir, por ejemplo, en el verso 2, el corazón del sabio está en su mano derecha. Y decíamos lo siguiente: no es que con el tiempo y con la evolución el corazón haya cambiado posición. El corazón nosotros lo tenemos al costado izquierdo de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, sino que simplemente el hecho de decir que el corazón del sabio está al lado derecho es básicamente porque el común de la gente, no estoy diciendo que todos, pero el común de la gente es mucho más hábil con su lado derecho que con su lado izquierdo. Y Salomón está constatando esa realidad, simplemente. Eh, Ahora, dice, ¿no?, que mientras va el necio, verso 3, y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Mire, hay algo que no se puede esconder. La necedad no se puede esconder. Tarde o temprano se evidencia. Tarde o temprano queda en evidencia. Y si el espíritu del príncipe se exaltare, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente guardar silencio. No oponernos, no exponernos, ¿no es cierto?, a la ira del príncipe, a la ira de la autoridad, porque la autoridad es eso, es autoridad, y él tiene el poder para hacer con nosotros lo que a ellos bien le parezca, sea justo, sea injusto. Si el príncipe se altera, si la autoridad se altera, es mejor siempre guardar silencio. Hoy día vamos a seguir viendo, vamos a seguir estudiando a partir del verso 5, a partir del verso 5. Y mire lo que dice en el verso 5, lo que escribe el rey Salomón. Desde el verso 5 hasta el verso 10 vamos a estudiar. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo.
Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que, perdón, ya el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Vamos a orar y luego de eso vamos a tomar un tiempito para poder considerar estos textos de la palabra de Dios. ¿Le parece? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, habla a nuestros corazones y enséñanos aquello que necesitamos oír y aprender de ella. Señor, tú conoces nuestra necesidad mejor que nadie y tú sabes cómo atender mejor que nadie esa necesidad. Tú tienes la respuesta, tú tienes la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras preguntas, pero también tienes el recurso para satisfacer aquello que precisamos con urgencia de parte de ti. Hazlo en esta noche, lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Déjeme decir esto, lo que Salomón describe en los siguientes versos es una realidad generalizada, eh, que muestra cómo la necedad muchas veces tiene lugares de privilegio en medio de nuestra sociedad por sobre la sabiduría. Ahora, lamentablemente, estos lugares de privilegio que tiene la necedad por sobre la sabiduría, muchas veces es otorgado precisamente por personas que están en cargos de autoridad y privilegio. Déjeme repetir, lamentablemente, la necedad muchas veces está en lugares de privilegio y ese privilegio le es otorgado justamente por personas que están en cargos de autoridad o privilegio. Es por eso que el rey Salomón lo expresa de esta manera, ¿no? Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. ¿Y cuál es ese error? Verso 6, que la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Se da cuenta de cómo muchas veces la necedad está puesta en lugares de privilegio? Está en lugares que no le corresponden. Sin embargo, está en ese lugar de privilegio porque quien debiese hacer las correcciones debidas no lo hace. A veces por temor, a veces por comodidad, eh, a veces simplemente por miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que dice el verso 6, pareciera una ironía, ¿no? Pareciera una ironía, pero es una realidad. Pensaba cuando leía este pasaje, cuando preparaba este estudio, pensaba en una realidad de nuestra televisión, por ejemplo. La televisión en nuestro país. ¿Cuáles son los programas de televisión que mayor rating tienen en nuestro país? Claramente no son los programas de carácter cultural. Me acuerdo que antiguamente existía un programa que se llamaba La Belleza de Pensar. Y La Belleza de Pensar era un programa donde gente se sentaba a conversar, donde podían comentar libros, etcétera, etcétera. Era un buen programa, un muy buen programa de televisión, pero casi no tenía rating. Y como casi no tenía rating, ¿qué es lo que hicieron con él? Lo colocaban en horarios donde nadie lo vería. Generalmente día jueves en la noche, la segunda tanda del Prime, casi cerca a las 12 de la noche. ¿Quién iba a ver eso a esa hora? Nadie. Y si no, lo colocaban día sábado a la mañana o día domingo a la mañana. Nadie veía ese tipo de programas. ¿Qué terminó sucediendo con programas de ese tipo? Que se lo estuvieron derivando entonces a programas, a canales culturales de la televisión por cable. Ahora, si usted pudiese tener acceso, notaría que los canales culturales de la televisión del cable son los que menor audiencia tienen dentro de toda la televisión del cable. Y están ahí básicamente para poder rellenar la parrilla. Porque las empresas proveedoras de televisión por cable necesitan completar una cierta cantidad de canales. Y ellos saben que esos canales no marcan absolutamente nada, pero tienen que colocarlo.
Tienen que colocarlos porque tienen que cumplir con una cierta cantidad de canales dentro de su parrilla y dentro de esos canales tienen que haber canales de corte cultural. Ahora, si yo a usted le preguntase de nuevo, ¿cuáles son los canales o cuáles son los programas de televisión que mayor rating tienen dentro de nuestra televisión? Probablemente usted podría llegar a la conclusión de que son aquellos programas de farándula o aquellos programas de reality show, por ejemplo, programas que no necesariamente se caracterizan por exceso de cultura, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos dentro, no sé si soy yo pero me apareció un mensaje que dice que estoy silenciado. No sé si estoy silenciado. No, estoy bien. Ok, gracias. Dentro de nuestra iglesia, decía, hay varios profesores. Probablemente si los profesores hicieran este ejercicio y fuesen y le preguntasen a sus alumnos, ¿quién es José Massa? Probablemente los alumnos no sabrían quién es José Massa. Pero si le preguntan quién es la Luli o quién es Junior Playboy, probablemente los alumnos sí podrían contestar quiénes son. Ahora, me da miedo hacer la pregunta a la iglesia, ¿no? Me da miedo preguntar en medio de nuestra congregación, ¿quién es José Massa? Si saben quién es José Massa sin buscarlo en internet, y si saben quién es la Luli o quién es Junior Playboy. Bueno, el verso 6 establece esta ironía, ¿no? Este contraste cuando dice que la necesidad está colocada en grandes alturas. El simple hecho de que gente no sepa quién es José Massa y sí sepa quién es la Luli o quién es Junior Playboy habla de esta ironía, de cómo personas que debiesen ser indiferentes para el resto de la gente, porque no es trascendente, porque ninguna de las cosas que hace o ninguno de sus dichos son trascendentes, pero sin embargo son conocidos por su intrascendencia, versus personas que sí tienen algo que aportar a la sociedad y que muchas veces son desconocidos. Fíjese que interesantemente, pero personas que son reconocidos por ser conocidos en la farándula, adquieren en nuestra sociedad un grado de celebridad, de gente famosa, cuando en realidad no son ni celebridad ni son famosos, simplemente son conocidos porque tienen mucha exposición pública, pero no son ni celebridades ni son gente famosa. Sin embargo, hombres, de nuevo, como José Massa. ¿Quién es José Massa? He dicho mucho este nombre. ¿Quién es José Massa? También conocido como el profesor José Massa. Es un hombre muy reconocido, muy preparado, muy instruido culturalmente y que ha desarrollado, por así decirlo, una exposición mediática de temas interesantes a nivel cultural. Entonces, es un hombre muy reconocido que cuando es necesario llamar a alguien para que explique algún fenómeno natural importante, alguna situación natural importante, generalmente le llaman a él para que pueda explicar, porque además tiene una cualidad bien interesante, que es muy simple para explicar. Entonces, explica de pronto situaciones profundas, complejas, con mucha simpleza, lo que lo hace muy, muy entendible. Pero el verso 6 nos habla de esta disparidad, la necedad, la farándula, qué sé yo, está colocada en grandes alturas, pero también dice algo, ¿no? Y los ricos están sentados en un lugar bajo. Ahora, déjeme decir esto, los ricos no están sentados en un lugar bajo necesariamente porque la riqueza sea sinónimo de sabiduría. No, por favor, no hay que confundir esto. En apariencia podríamos pensar que la riqueza es consecuencia de sabiduría, no siempre. Y lo hemos visto en el desarrollo de la epístola, ¿no? Perdón, del libro, no la epístola, porque no es una carta, del libro. No siempre la riqueza fue la consecuencia de sabiduría. Es más, Salomón en capítulos anteriores nos dice que hay hombres que son ricos, pero que son muy necios, porque han acumulado riquezas para sí y no la han disfrutado y no tendrán tampoco herederos que disfruten esas riquezas. No, simplemente creo que esta ironía
de que la necedad está puesta en un lugar en grandes alturas, mientras que los ricos están sentados en lugares bajos, puede deberse simplemente a que hay hombres ricos, hay hombres ricos que pretenden pasar por la vida desapercibidos, ser inadvertidos, que nadie los tenga presente, nadie los tenga presente, que sus riquezas puedan permanecer escondidas, ellos mismos tener un bajo perfil para no ser expuestos innecesariamente a controles, auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese cómo sigue el texto, verso 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Usted sabe que a mí me gusta el cine, en lo particular me gusta mucho el cine. Hay una película llamada La ciudad de los cielos, eh, La ciudad de los cielos, que cuenta o narra básicamente la historia de la ciudad de Jerusalén en manos de Saladín o Salahadín en el año 1187. En ese año la ciudad de Jerusalén estaba bajo control de los cruzados, de los caballeros cruzados, ¿sí? Y cae, es sitiada la ciudad por Salahadín, que era un musulmán, un árabe, y cae en manos de Salahadín después de algunos días de ser sitiada. Perdón. La película La ciudad de los cielos es una historia novelada, ¿ya? Lógicamente contiene todo lo que una historia novelada tiene, una historia de amor, tiene un personaje central que es como el niño bueno de la película, el héroe, etcétera, etcétera. Hay una escena particular eh, donde este personaje central llega, todavía no llega a Jerusalén, pero sí llega a Tierra Santa y se encuentra con un señor árabe, un señor musulmán árabe y se enfrentan en un duelo, ambos. Entonces este señor árabe se baja de su caballo, enfrenta a este joven, van a duelo y este joven mata al señor árabe. Y su siervo que va a pie, ¿no es cierto? Eh, Pone su vida, ya que supuestamente murió su señor, él pone su vida en manos de este joven para que él haga con su vida lo que él quiere, y si quiere tomarla, si quiere matarlo, lo puede hacer. Bueno, la historia, perdón si no ha visto la película y le estoy haciendo un spoiler, pero la historia cuenta que este hombre le perdona la vida. Entonces este siervo carga el cadáver de su amo y se va. Transcurre un poco de la historia y luego de algunas escenas resulta que se demuestra que el siervo no era tal, no era el siervo. Y el amo que había muerto no era tal, no era el amo. En realidad el hombre que había muerto era el siervo. Simplemente que para poder enfrentar a este hombre que no conocían y para que el amo no sufriese ningún peligro, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace con él? Simplemente eh, eh, se le... Ahí sí, volvimos. ¿Qué es lo que sucede para que el amo no sufriese ningún peligro, se expone al siervo como si fuese el amo y bueno, se enfrentan, mueren. En consecuencia, este hombre, luego de una batalla, le perdona la vida al muchacho, al héroe de la película, ¿no es cierto? Porque le muestra la misma misericordia que él había tenido para con el siervo, sin saber que era el siervo y que realmente era el amo. Cuando leía y pensaba en esto, ¿no? Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Recordé esta escena. Recordé esta escena. ¿Por qué? Porque esta escena ilustra bien este texto. Muchas veces, probablemente Salomón se encontró con situaciones así, donde siervos andaban a caballo y aparentaban algo que no eran, y los verdaderos señores, con tal de encontrar cuidado, protección, seguridad, simplemente se comportaban como siervos, como siervos. Hermano, déjeme decirle que estas contradicciones, estas ironías tienen muchas veces la vida. A partir del verso 8
8 en adelante, vamos a ver cómo la vida tiene peligros. Y a veces gente necesita esconderse, necesita refugiarse detrás de una apariencia de algo que no es, simplemente para cuidar de esas cuidarse de esos peligros. Verso 8 dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá una serpiente, ¿no es cierto? El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá una serpiente. Eh, Muchas veces hombres hacen hoyos y son descuidados después, olvidan lo que han hecho. En la vida muchas veces nosotros vamos haciendo cosas y luego nos olvidamos de lo que hemos hecho. Y en ese descuido terminamos cayendo en aquello que hicimos descuidadamente en el pasado. Cuidado con eso. Me gusta como dice Salomón en los Proverbios, dice que no debemos traspasar el lindero antiguo que establecieron nuestros padres. También dice que el que traspasa el lindero antiguo que establecieron nuestros padres se mete en lugares que no debe de meterse. Eso me recuerda un poco el que aportillare vallado, el que eliminar en vallado, dice que le morderá una serpiente. Se dice que en estos lugares, en época de Salomón, en estos vallados, en estas rejas que dividían terreno, solían generarse muchas madrigueras, muchos nidos de serpiente. Por eso la expresión de que el que aportillare vallado, del que echare abajo, porque al echar abajo el vallado, el que aportillar las mallas estas que dividían terreno, simplemente, eh, perdón, no son mallas, generalmente las divisiones de terreno para dividir terrenos, ¿qué es lo que se hacían? Se levantaban muros de piedra, básicamente. Entonces, en estos muros de piedra, en estos vallados de piedra, lógicamente, era muy fácil que se generasen estos nidos de serpiente, estas madrigueras de serpiente. Entonces, lógicamente, Salomón está diciendo, el que aportilla el vallado, el que lo echa abajo, deja expuestos estos nidos y va a ser, en definitiva, mordido por ellos. Hay peligro. Hermano, en la vida hay peligro y nosotros necesitamos ser cuidadosos. La sabiduría nos enseña a ser cuidadosos. La necedad, ¿se acuerda? El avisado ve el peligro y se esconde, mas los necios eh, simplemente pasan y llevan el daño. ¿Por qué? Porque se es necio, porque no se tiene cuidado, porque se piensa, se cree que a mí no me va a pasar, yo no voy a hacer, y se es descuidado, tremendamente descuidado. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando todavía era joven, el otro día hermano Iván Payalev hablaba en el culto de oración, dijo que él y yo éramos viejos. Bueno, sí, tenemos la misma edad, entonces tenemos algunos años. Pero yo me acuerdo que hace muchos años atrás, eh, con Iván teníamos una costumbre. Cuando nos íbamos de aquí de Recoleta para nuestras casas, Iván iba hacia San Bernardo en ese tiempo, hoy día es el Bosque, y yo iba a Peñalolén. Entonces nos íbamos juntos hasta el centro de Santiago, hasta la Alameda, puntualmente. Y en la Alameda tomábamos locomoción, él para ir al Bosque y yo para ir a Peñalolén. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros generalmente tomábamos micro ahí en Teatinos con la Alameda, pero nosotros nos bajábamos en San Antonio con Huérfanos. Entonces caminábamos por Huérfanos hasta el Paseo Ahumada, y luego por el Paseo Ahumada hasta la Alameda. ¿Por qué? Porque nos gustaba ir parando donde habían grupos que tocasen música. Era una costumbre, era algo que hacíamos muy seguido. Lo hacíamos también con el pastor Andrés, salíamos mucho a esto, a escuchar música, grupos musicales que tocasen música, música folclórica, música andina, qué sé yo, en esa época. Entonces, hacíamos este recorrido, ¿no? Nos bajábamos en San Antonio con Huérfano, caminábamos por Huérfano hasta Ahumada, Ahumada a la Alameda, y luego por la Alameda bajábamos hasta Teatino. Él tomaba micro para ir al Bosque, yo cruzaba al frente y tomaba micro para ir a Peñalolén. Eso lo hacíamos a las 10,
de la noche, 10:30 de la noche generalmente. Dábamos vueltas hasta como las 11, 11:30, como a las 12 estábamos tomando micro y estábamos yendo a casa. Hermano, hoy día no nos atreveríamos a hacer eso. Hoy hay peligros que no existían en esa época. En esa época ya era peligroso, pero hoy hay peligros que en esa época no existían. No sería sabio exponernos a ese tipo de peligros. De hecho, voy a ser sincero, a mí me da miedo ir al centro incluso de día. Me da mucho temor ir al centro incluso de día. La vida tiene peligros. El sabio, el avisado, ve el peligro y se esconde. Mas los necios pasan y llevan el daño. Salomón está diciendo esto, está exponiendo peligros. Ahora, hay peligro en todo orden de cosas, incluso en el trabajo hay peligros. Fíjese cómo lo expresa luego en el verso 9: quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Y él está exponiendo dos oficios, dos trabajos. Uno, el de cantería, quien corta piedra. Usted sabe que en las canteras se cortan piedras y se requieren de ciertas herramientas para poder cortar piedra. Usted no puede llegar con cualquier herramienta a cortar una piedra porque no la va a cortar, la va a romper y va a perder el material. También dice el que parte leña, lógicamente en el campo. También hay peligro en el partir leña, sobre todo cuando se es descuidado. Pero va a usar una expresión interesante y creo que necesitamos poner atención en esta expresión que va a utilizar ahora el rey Salomón. Verso 10: y se embotar el hierro. La idea de embotar literalmente es si perdiese su filo o su agudeza. Eso es. Si la herramienta con la cual el hombre que trabaja en la cantera pierde su agudeza, pierde su filo, él no va a poder cortar roca, va a terminar rompiendo la roca y perdiendo el material. Si el hombre que corta leña en el campo, su hacha o su herramienta de trabajo, básicamente su hacha, pierde el filo, él no va a poder cortar leña. Se va a esforzar, va a golpear el árbol, va a golpear la madera, pero no la va a poder cortar. Se va a desgastar él físicamente, pero no la va a poder cortar. Por eso que dice, si se embotara el hierro, si perdiera su filo, su agudeza. Y luego dice, si su filo no fuere amolado, ¿qué significa amolado o amolar? Básicamente, amolado o amolar significa perfeccionar y afilar. O sea, si el hombre que va a trabajar en la cantera cortando piedra o en el campo cortando leña, si ese hombre no dedica tiempo a su herramienta de trabajo, él va a perder su tiempo trabajando. Él va a perder su tiempo trabajando. Y creo que es importante pensar en este punto, en cuán sabio es dedicar tiempo a nuestras herramientas de trabajo, sobre todo como creyentes, sobre todo como creyentes. Estaba mirando un programa de televisión de cocina. Usted sabe que a mí me gusta cocinar, entonces cada cierto tiempo miro programas de televisión o estoy mirando en YouTube recetas de cocina para ver cómo preparar algo en particular. Y estaba mirando un programa, hay un cocinero chileno que se llama Álvaro Barrientos, usted lo debe, a lo mejor lo ha conocido o lo ha escuchado. Y Álvaro Barrientos dijo algo muy interesante, porque en su canal de YouTube, él enseñó cómo afilar los cuchillos. Entonces yo puse atención a eso, cómo afilar cuchillos. Ya él dijo lo siguiente, dijo que la mayor cantidad de accidentes dentro de una cocina se producen por cuchillos que están mal afilados. ¿Por qué razón? Porque al estar mal afilados, el cocinero necesita ejercer mayor fuerza, mayor presión sobre aquello que quiere cortar. Generalmente el cuchillo se da vuelta y termina cortándole la mano con la que está firmando aquello que está cortando, o simplemente se termina cortando él con la mano con la cual estaba afirmando el cuchillo. ¿Por qué? Porque el cuchillo estaba mal, como dice el texto, mal amolado, mal afilado. ¿Sabe, hermano? En la vida hay peligros.
Pero lo más necio que nosotros podemos hacer en nuestra vida es exponernos a peligro por no cuidar aquello que debemos cuidar, por no atender aquello a lo cual debemos de atender. El hombre que trabaja en la cantera tiene que agudizar la punta de aquel cincel con el cual él va a romper la piedra, va a cortar la piedra. El hombre que trabaja en el campo cortando leña necesita pasar tiempo amolando, afilando el hacha. Eso le va a evitar un esfuerzo físico desmedido. Eso le va a evitar usar herramientas que no están en condiciones. Esto sirve para todo ámbito de cosas, ¿no? Si usted trabaja como electricista o trabaja, no sé, como mecánico o lo que sea, si usted no tiene las herramientas necesarias, si sus eh, destornilladores perdieron la punta o se rodaron los destornilladores de cruz, se rodaron, usted no va a poder sacar los pernos, los tornillos que necesita sacar de donde tenga que sacar. Si la mujer que trabaja en una máquina de coser, la aguja de esa máquina perdió la punta, va a dañar las telas, va a dañar todo el material con el que está trabajando. Si nosotros no prestamos la atención necesaria de vida a aquellas cosas que nos ayudan en nuestras labores, estamos siendo necios. Y en este sentido creo que el texto, lo que dice Salomón en este texto, quien corta piedra se mire con ella, el que parte leña en ello peligre, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero fíjese lo que dice, cómo termina el verso 10. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Sabe lo que hace el hombre sabio, no? Se ocupa de aquello que es necesario para su vida. Como creyentes, creo sinceramente que el provecho de la sabiduría en todo creyente está en poder dedicar tiempo diariamente a las herramientas que tenemos en nuestra mano como creyentes. Me gusta cómo lo expresa el Salmo 23, cuando no solamente nos habla de los verdes prados, no solamente nos habla de las aguas de reposo, sino que dice también que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No sé si usted sabe, pero la vara y el callado son las herramientas del pastor. Son aquellas herramientas con las cuales él cuida y protege a las ovejas, sobre todo en el valle oscuro de la sombra y de la muerte. Pero si el pastor es descuidado y deja de lado sus herramientas, no va a tener con qué proteger a su rebaño, sobre todo en el valle oscuro de la sombra y de la muerte. No va a tener con qué protegerlo. Si usted descuida la herramienta, y lógicamente cuando entendemos que la herramienta de un pastor es la palabra de Dios, pero no solo la herramienta de un pastor es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es la herramienta de todo creyente. Pero si usted descuida su herramienta personal, se va a exponer a peligros. Usted lo que está haciendo es cavando hoyos en los cuales va a terminar cayendo. Usted está derribando, ¿no es cierto?, vallados. Se está exponiendo a los peligros de los vallados. Hermano, déjeme decirle esto. No es sabio descuidar la palabra de Dios. Usted necesita dedicar tiempo a la palabra de Dios. El rey David escribe en el Salmo capítulo 25, verso 14. Él dice que la comunión íntima de Jehová, o sea, esta relación íntima, estrecha de amistad de Dios, es con aquellos que le temen. Y dice algo más. A ellos les va a hacer conocer su pacto. Y esta impresión a mí siempre me ha dejado esta sensación. Les va a hacer conocer su pacto, les va a hacer conocer su voluntad para ellos. Hermano, la vida tiene peligros. Pero usted no se exponga a más peligros de lo que la vida tiene por el simple hecho de haber olvidado, por el simple hecho de haber olvidado cuidar aquellas herramientas que Dios le ha dado para vivir y para transitar en esta vida. Hay una ironía en la vida. La necedad está expuesta por ahí arriba y es considerada por muchos como algo tan
tan bueno, tan lindo, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Lo más importante en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios, es lógicamente la sabiduría que solo podemos encontrar en la persona de Dios y en la palabra de Dios.